afirmarse de cualquier manera en la vida, ¿no? Yo lo veo así. Y hay misterios, misterios que con los que uno tiene que aceptar que vive. Nuestro porvenir depende desde luego de cosas muy imponderables. Pero ahora digo que las locuras hay que hacerlas con cierta prudencia, ¿no? Igual de mi propio camino y fue con una influencia de la literatura norteamericana. Y nostalgia por las zapatillas de Don Gaspar. Pues finalmente llegué a... Cantaban en el baño, le recitaba a Martí. Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. En este pueblo, en esta aldea nació, porque el Espíritu sopla donde quiere. En este severo edificio de grandes claustros le enseñaron algunas cosas durante pocos años. Ahora lo colman lindos niños rosados que acaso mañana serán rojos. En esta casa Odedal vivió cuando ella no tenía esos objetos envarados porque no era un museo, sino el desordenado corazón que es un hogar. En él escribió versos rotundos, primero para otras divinidades y luego para Josefina. Esta higuera ya estaba ahí retorcida cuando él se paseaba por el pequeño patio de tierra desde donde arranca abrupta la montaña por cuya ladera solo él y sus cabras podían subir. No me gusta llorar delante de la gente y hago bromas tontas o me muerdo los labios mientras con mis nuevos compañeros de siempre camino renqueando, musitando sus versos por las calles de Orihuelica del Señor. Pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. El otro, enero 1, 1959. Nosotros, los sobrevivientes, ¿a quiénes debemos la sobrevida? ¿Quién se murió por mí en la ergástula? ¿Quién recibió la bala mía, la para mí, en su corazón? ¿Sobre qué muerto estoy yo vivo, sus huesos quedando en los míos, los ojos que le arrancaron, viendo por la mirada de mi cara, y la mano que no es su mano, que no es ya tampoco la mía, escribiendo palabras rotas donde él no está, en la sobrevida. Este poema se llama El Otro, enero 1, 1959, es decir, que la fecha forma parte del título y es la fecha en que se escribió. Fue una fecha inolvidable, ¿no? Creo yo, para la casi totalidad de los cubanos. Era un día lleno de júbilo, de gran emoción y también de tristeza, pensando en todos aquellos personas, todas aquellas mujeres y aquellos hombres que no podían ver esa fecha, que habían hecho lo posible porque la fecha fuera lo que fue, pero que no habían llegado vivos a ella. Yo estaba en lo que llamamos los cubanos y los canarios, una guagua, un ómnibus, visitando amigos, visitando a mis padres en la ocasión, y de repente, como me pasa con alguna frecuencia, sentí que llegaba un poema, ¿no? Y no tenía otra manera de retenerlo, busqué un papel cualquiera y empecé a borronear los versos de lo que resultó este poema. Después, mucho tiempo después, le regalé a la Biblioteca Nacional ese
ese papel con ese poema que yo pensé que era un poema totalmente íntimo, que no iba a tener ninguna repercusión, puesto que de lo que hablaba allí era de algo tremendamente íntimo. Y para mi gran sorpresa resultó el poema mío más difundido, me lo encontré traducido en incontables lenguas. Y aprendí algo, aprendí que los poemas que interesan a las demás personas son los poemas personales, son los poemas que arrancan del fondo de una vivencia del corazón. De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva. Este barrio que ahora se llama 10 de octubre, se llamaba entonces La Víbora. Y antes aún se llamó Jesús del Monte, lo que explica el título de uno de los libros más preciosos de nuestra poesía, En la calzada de Jesús del Monte, que escribió mi gran hermano y gran poeta Eliseo Diego, que vivía entonces en Arroyo Naranjo y se llegaba a Arroyo Naranjo a través de la calzada de Jesús del Monte. En La Víbora fui niño, en La Víbora fui adolescente, pasé mi primera juventud hasta que me casé, seguí trabajando hasta el triunfo de la revolución. En La Víbora murieron mis padres y viven mis hermanos, o sea que es para mí muy importante. No hace poco he dicho en un programa de televisión en que me hicieron la pregunta que si Rilke había dicho que no hay más patria que la infancia. La infancia no es solo un tiempo, es también un espacio, y para mí ese tiempo y ese espacio es La Víbora. Por lo tanto, La Víbora es mi patria. Cuando yo siento la rumba que en todo resumba su alegre sonar, con su tambora que llora, que canta, que azora, que invita a bailar, es que me siento por dentro extraño movimiento, quisiera saltar. Yo suelo decir que hay tres escritores para mí muy importantes en el inicio de lo que después supe que iba a ser mi vocación literaria. Yo no lo sabía. Yo no sabía ni siquiera que eso era literatura, me parecía que era la vida misma. Uno es José Martí, que es para mí una figura cardinal. Lo ha seguido siendo siempre y es bastante normal, me atrevo a decir, entre los escritores cubanos, que tenemos el privilegio de que en Cuba haya nacido esta figura mayor del idioma y del espíritu. Otro es un poeta menos conocido, pero muy entrañable para mí, que había muerto 50 años antes de que, para significar muchísimo para mí, mi vida. Se llamó Julián del Casal. Fue un poeta modernista por excelencia, el poeta modernista por excelencia en Cuba, amigo de Rubén Darío, de Gutiérrez Nájera, a cuya muerte Martí le dedicó una memorable página. Casal murió en 1893, cuando iba a cumplir 30 años. Y cuando yo tenía 13 años, en 1943, y era alumno de bachillerato, en unos horribles folletos de algo que se llamaba literatura, segundo curso, etcétera, pero que era la preceptiva con otro nombre, aparecieron unos versos allí de Julián del Casal. Me conmovieron profundamente. Yo era un niño muy triste, un adolescente muy triste, muy desolado. Y aquellos versos me revelaron algo que quizás es uno de los secretos de la poesía, y es que el dolor puede engendrar belleza. Eran versos de un poeta joven desolado que se dirigía, sin saberlo él, a medio siglo de distancia, a un adolescente desolado. En la tercera figura, estos dos son cubanos. El tercer nombre, en mi adolescencia, a mis 15 años, no nació en Cuba, pero para mí es no menos entrañable que los anteriores, y se llama Miguel de Unamuno. Leí Recuerdo mi religión y otros ensayos breves. Fue el primer libro que leí de Unamuno, fue para mí un impacto no menor que la lectura de Martí y la lectura de Casal. Y estas son figuras aún hoy en día para mí cardinales, ¿no? No hace mucho una revista
norteamericana, muy buena, que se llama Critical Inquiry. Me ha hecho una larguísima entrevista de las cuestiones. Me preguntan casi siempre de cuestiones políticas, porque yo soy poeta y un artista por razones obvias, como soy cubano, entonces me preguntan con frecuencia de cuestiones políticas. Y me preguntan al final si yo tenía un sentimiento trágico de la vida. Pero la pregunta estaba basada en todos los grandes traumas políticos que han ocurrido en estos años. Y yo le respondí a la persona que no tenía idea de qué pregunta me estaba haciendo, porque sí tengo un sentimiento trágico de la vida, pero no por los acontecimientos que mencionaba, sino porque me inoculó ese sentimiento trágico de la vida cuando era todavía un muchacho, Miguel de Unamuno, y del sentimiento trágico de la vida fue para mí un libro de cabecera. Para mí fue una extraordinaria experiencia mi vínculo con Orígenes. La revista Orígenes cumple ahora, precisamente, en esta época, en la primavera, 50 años de haber aparecido, por vez primera. Al principio aparecía con el nombre de las estaciones, o sea que el primer número es la primavera de 1944. Bueno, yo no había cumplido entonces 14 años, así que en aquel momento Orígenes no existía todavía en mi vida. Pero muy pronto empezó a existir, o sea, a partir de mis 15 años que empecé a ocuparme con mayor seriedad de la poesía. Orígenes se me hizo una revista muy importante, mis 20 años aproximadamente empecé a colaborar en Orígenes hasta que terminó, por desgracia, la revista un lustro después. Fue una gran revista de literatura y especialmente de poesía, y en torno a ella se nuclearon figuras de varias generaciones, esencialmente las que tú has nombrado, ¿no? Es decir, Lezama, que fue la figura central, Eliseo Diego, que desgraciadamente acaba de fallecer, Cintio Vitieri, Fina García Marrús y Ángel Gastelo, que es un sacerdote muy querido, que felizmente viven todavía. Y Lezama murió en el año 76. Pero además de este núcleo, casi un núcleo, un grupo dentro de una generación, la revista de Orígenes publicó también a figuras de generaciones mayores, de figuras de más edad. Por ejemplo, Alejo Carpentier, Dulce María Loinás, Emilio Vallagas, Eugenio Florid, Lino Novas Calvo, Enrique Labrador Ruiz, y a figuras más jóvenes, que entonces tendríamos 20 años. Bueno, yo creo que fue el primero de estos poetas que publicó allí, pero después publicaron Fayad Hamis, que fue un gran poeta, grandísimo poeta de mi generación, desgraciadamente desaparecido, Pablo Armando Fernández, Edmundo Desnoes, un escritor que fue quien me presentó a mí a Lezama, que vive en España y que hace mucho tiempo que no veo, por quien tengo mucho cariño, Mario Parajón. O sea que la revista nucleó escritores de varias generaciones. Era una revista de resistencia cultural, pudiéramos decir. Aquella Cuba era una Cuba horrible, Cuba era una neocolonia norteamericana, un país muy lleno. En aquel momento La Habana era la capital de la mafia, para poner un ejemplo, ¿no? Los que han visto algunas películas como El Padrino, la segunda parte del Padrino, o Havana, la película de Sidney Pollack, han visto incluso obras cinematográficas sobre lo que era aquella Habana, la capital de la mafia, una de las ciudades más corruptas de que yo tengo noticias, y he visto centenares de ciudades en mi vida. Lo cual hace que cuando nos digan, los enemigos políticos nos dicen que debemos regresar a nuestro pasado, yo inmediatamente pienso que preferiría tirarme al río de cabeza lleno de plomo hasta las narices que regresar a ese pasado. A ningún país se le puede proponer como futuro el pasado infernal que era el nuestro. Y en ese pasado infernal Orígenes era realmente un oasis de pureza, de dignidad, de belleza, de resistencia. Yo creo que fue uno de los puntos de resistencia fundamental del país. Hay que tener en cuenta que esa revista salía cada 3 meses y tiraba 300 ejemplares. Era realmente una revista minoritaria. Después se hizo, aquí en España, por cierto, una edición facsimilar muy bella de los 40 números que llegó a publicar Orígenes. Guantanamera, Guajira, Guantanamera,
quería leer unos versos de un poema tuyo titulado Revolución Nuestra, Amor Nuestro, donde dices lo siguiente: ya sabemos del todo que eres inmortal, que eres hermosa y dura como los astros, mejor aún, como el pueblo que te ha ido haciendo y que tú has ido haciendo. Revolución Nuestra, Amor Nuestro. Hoy en día, y a pesar de los problemas que está sufriendo tu pueblo, sigue ratificando que la revolución es inmortal, hermosa y dura como los astros. Bueno, hay un libro sagrado para todos nosotros los hispánicos, que yo leo todos los años. Sobre todo leo cuando se encrespa la historia. Ahora lo leo mucho. Siempre se me llenan de lágrimas los ojos cuando llego al final de la segunda parte. Y Sancho invita a nuestro Señor de la Mancha a que sea cabrero. Y el pobre hombre que se ha vuelto cuerdo le dice: en los nidos de antaño no hay pájaros hogaños. Ustedes recuerdan ese pasaje en que el caballero de la Blanca Luna derriba a Don Quijote y con la lanza en el cuello pretende que diga que Dulcinea no es la dama más hermosa, ¿no? Y todos sabemos lo que responde Don Quijote. ¿Y por qué yo voy a responder otra cosa distinta si mi señor de la Mancha es mi señor? Yo voy a recordar un soneto que escribió un poeta cubano que no era un buen poeta, pero que escribió este soneto muy entrañable para nosotros que se llama La Más Hermosa. Él se llamó Enrique Hernández Millares. Al principio de este siglo, en que un patriota cubano perdió una discusión parlamentaria y se le obligara a decir que Cuba era prácticamente una colonia yanqui, este poeta le escribió este poema La Más Hermosa, que dice así: que siga el caballero su camino, agravios desfaciendo con la lanza, todo noble tesón al cabo alcanza a fijar las justas leyes del destino. Cálate el roto yelmo de Mambrino y en tu rocín glorioso altivo avanza. Desoye al refranero Sancho Panza y en tu lanza confía y en tus sinos. No temas la esquivez de la fortuna, si el caballero de la Blanca Luna medir sus armas con las tuyas osa y te derriba por contraria suerte, de Dulcinea en ansias de tu muerte, di que siempre será la más hermosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. A finales de 1959, Raúl Roa, que era nuestro ministro de Relaciones Exteriores, me nombró consejero cultural en París. Y entre esa fecha, finales del 59 y principios del 60, porque a principios del 60 llegué a París, yo escribí este poema, Adiós a La Habana. Adiós a La Habana, que llevo tropezada como una casa desde el mar que la circunda y la exige, hasta los barrios y los primeros caseríos. Ciudad agrietada cada día por el sol y rehecha desde el anochecer para que la mañana la encuentre de nuevo intacta, con solo algunos papeles y muchos besos de más. Única ciudad que me es de veras, ni mejor ni peor, ni llena ni pobre, verdadera. En ella, aldea o paraíso, conocí el asombro, conocí el placer, conocí el amor, conocí la vergüenza, conocí la esperanza, conocí la amistad, conocí el hueco paciente y terrible de la muerte, conocí el esplendor cuando empezaron de nuevo un año y un pueblo. Lo otro es llenarse los bolsillos para la fiesta del regreso. Aún sin abandonarla ya se preparan las preguntas. No solo preguntas retóricas. Voy a cumplir 30 años fuera de La Habana.
sino sobre todo preguntas como ¿qué haré sin la ventana abierta al cielo? ¿Qué haré sin la grieta de la pared de mi cuarto, sin los garabatos de la acera, sin los árboles de la cuadra, sin la llamada del teléfono, sin el coro de los choferes? La ciudad es también, me dirán, el alimento podrido de la traición y las bocas fruncidas que graznan con un taconeo rápido. Pero esas sombras desaparecen con un solo golpe inmenso y cristalino del mar, con una voz antigua como el tiempo que se desbarata contra los arrecifes y vuela sobre la ciudad, sobre el vedado carcomido, gris, echado bajo árboles, sobre el malecón veloz de los amantes, los ilusionados pescadores y los niños, sobre las viejas fortalezas, sobre los parques atestados de héroes de piedra, sobre los muelles últimos y tenaces. Allí, en su borde blanco, en su borde añil, está tendida a beber la ciudad. Saluda a Casablanca del amor y se incorpora en avenidas de árboles y carros, atraviesa el vicio silbador, se escurre entre callejas de maltratado prestigio llenas de banderas, hierros y agua sucia, especula, cuenta, vende, hace castillos equilibristas de frutas, hojea revistas, busca telas y perfumes, canta como una selva profunda, persigue en la noche la danza de la noche, y luego del obispo y de Neptuno, luego de la rampa y de la playa, se recoge hacia suaves tinieblas, vuelve a la víbora, regresa a Santo Suárez, al cerro, a Lluyanó, cierra los ojos, aguarda los pregones. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Que los encuentro galantes y los quiero conocer. Con sus trovas fascinantes que me la quiero hacer. Sería bueno merecer este epitafio. Puso a disposición de los hombres lo que tenía de inteligencia, poco o mucho, pues no es de eso de lo que se trata, y quedan por ahí algunos papeles y algunas ideas y algunos amigos, y quizás hasta algunos alumnos, aunque esto es más dudoso, que podrán dar fe de ello. Les entregó lo que tenía de coraje, poco o mucho, pues tampoco es de eso de lo que se trata. No faltará algo o alguien que pueda verificarlo. Se sabe que deploró de veras no haber estado la madrugada de aquel 26 entre los atacantes al cuartel, no haber venido en aquel yate, no haberse alzado en la montaña, no haber sido, en fin, de los elegidos. Pero, como se ve, espero que el epitafio pueda llevar esta oración sin forzar la realidad. Hizo su parte, llegado el momento. Se sabe también que lamentó no haber escrito Nuestra América, Trilce, el 18 Brumario, para qué hablar del Capital, aunque tú, lector, recuerdas probablemente, sobre este adverbio no debe insistirse mucho, aquella página. Se equivocó más de una vez y quiso sinceramente hacerlo mejor. Acertó y vio que acertar tampoco era gran cosa. De todas maneras, llegado al final, declaró que volvería a empezar si lo dejaran. De él, en vida, se dijo bien y mal, y con los años, esos en los que todo se va borrando y confundiendo, no faltará quien lo mencione de modo que lo hubiera complacido, mezclando su nombre con otros nombres, bajo el epígrafe Revolución. Se ruega a los obituaristas vocativos de siempre simplificar lo más posible estas sugerencias y, por favor, no precipitarse. Alma mía, sola, siempre sola, sin
que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer.